Hay un lugar donde la luz de la virtud humana no llega, donde solo habitan las mentes más depravadas y retorcidas que se conocen a la fecha en la humanidad. Un lugar donde la realidad supera a la ficción con creces y donde las historias que se cuentan no son producto de la imaginación de los grandes escritores de la temática perversa y sádica, sino de hechos que ocurrieron en la vida real. Historias que te causarán indignación y escalofríos por la hazaña con la que estos actos fueron cometidos. Nos adentraremos en las mentes más enfermas de los últimos tiempos, conocerás sus actos perversos y crueles, y te darás cuenta que la maldad tiene, en efecto, nombres y caras. Hoy veremos 3 casos que te helarán la sangre y te permitirán vislumbrar por unos minutos hasta dónde el ser humano es capaz de descender en el averno de la locura y la depravación. Comenzamos. Historia número 1. Pareja tóxica. Brooks era un hombre de 30 años que vivía en Milwaukee, Wisconsin, con su novia Caitlin, de 28 años. Ambos eran adictos a las sustancias ilícitas y tenían una relación muy tóxica y violenta. Un día, en abril del 2020, después de una fuerte discusión, Brooks perdió el control y estranguló a su novia hasta matarla. Luego, envolvió su cuerpo en una sábana y lo dejó en el dormitorio. En lugar de llamar a la policía o pedir ayuda, Brooks decidió seguir viviendo en el apartamento como si nada hubiera pasado. Durante un mes, Brooks convivió con el cadáver de su novia, ignorando el olor y los insectos que lo rodeaban. Seguía consumiendo sustancias ilícitas y saliendo a la calle como si fuera una persona normal. Incluso recibió visitas de algunos amigos y familiares a los que les mintió diciendo que su novia se había ido de viaje o que estaba enferma. Nadie sospechó nada hasta que el olor se hizo insoportable y los vecinos alertaron a la policía. Cuando los agentes llegaron al apartamento, se encontraron con una escena dantesca y repulsiva. El cuerpo de Josviak estaba en avanzado estado de descomposición, con signos de violencia y sustancias ilícitas en su sistema. Brooks fue arrestado y confesó haber matado a su novia porque literalmente, dice, lo estaba volviendo loco. Fue acusado de asesinato intencional en primer grado y ocultación de un cadáver. La historia de Brooks es una de las más perturbadoras y macabras que se han dado en los últimos años. ¿Cómo pudo alguien vivir con el cadáver de su novia durante un mes sin sentir remordimiento ni culpa? ¿Qué clase de mente enferma puede hacer algo así? ¿Qué le pasará a Brooks ahora que ha sido condenado a cadena perpetua? Estas son algunas de las preguntas que surgen de este bizarro caso. Historia número 2. Los hijos de la luz. La secta satánica en México que asesinaba a mujeres embarazadas se llamaba Los Hijos de la Luz y se creía que tenían influencia en varios estados del país como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Los líderes de la secta, Omar Sánchez y Patricia Martínez, eran una pareja que se hacía pasar por médicos y ofrecían servicios de salud a mujeres de escasos recursos. Sin embargo, su verdadero objetivo era captarlas para sus rituales, en los que las drogaban, las violaban, les extraían los fetos y luego las asesinaban. Los fetos eran utilizados como ofrendas a Lucifer, el dios al que adoraban los miembros de la secta. Según las autoridades, los integrantes de la secta practicaban el canibalismo y se comían las partes de los fetos de las víctimas. También usaban la sangre para pintar símbolos satánicos en las paredes de sus casas, esto como aparentes sellos de protección, además de tomarla para obtener beneficios como supuestos poderes sobrenaturales y rejuvenecimiento. La secta fue descubierta en 2020, cuando una mujer logró escapar de una casa donde la tenían secuestrada y denunció a sus captores. La policía realizó un operativo y detuvo a Omar Sánchez y a Patricia Martínez, así como a otros 28 miembros de la secta. En el lugar se encontraron restos humanos, armas, drogas, libros de ocultismo y objetos de rituales. Los detenidos fueron acusados de homicidio calificado, aborto y asociación delictuosa, entre otros delitos.
Se estima que la secta podría ser responsable de al menos 50 asesinatos de mujeres embarazadas desde el año 2012. El caso causó conmoción e indignación en México por su crueldad y barbarie. Aunado a este tema, en los últimos años se ha estado haciendo una práctica que pocos se atreven a aceptar, en la cual se están haciendo transfusiones sanguíneas de gente joven para rejuvenecer a las mayores. Hay un video de Dross donde explica de mejor forma el caso, pero nos da a entender que poco a poco va dejando de ser una teoría conspirativa, donde se dice que las grandes élites hacen este tipo de rituales para mantenerse jóvenes y saludables, obviamente sin llevar un protocolo, sino ejerciéndolo de forma ilegal. Con esto nos damos cuenta que este tipo de sectas satánicas desde tiempos antiguos han estado llevando a la práctica este tipo de actos que en cierta manera son funcionales, pero obviamente aberrantes por la hazaña de usar la vida de inocentes para estos fines egoístas. Uno de los multimillonarios que ha aceptado públicamente este tipo de prácticas es el fundador de PayPal, Peter Thiel. Según revela, cuando le hacen dichas transfusiones, su estado mental y físico rejuvenece y se siente más apto y fuerte. Aquí te dejo una foto de un hombre que está por cumplir los 56 años de edad y que en mi opinión no los aparenta. Historia número 3. La enfermera de la muerte. No tiene remordimientos, no hay atenuantes, dice el juez que llevó el caso de la enfermera que mató a 7 recién nacidos en un hospital. Solo 3 mujeres han recibido una pena tan dura en el Reino Unido. Lucy Ledby era una enfermera de 33 años de edad que trabajaba en la unidad neonatal del Hospital Counties en Inglaterra, donde se encargaba de cuidar a los bebés más enfermos y vulnerables. Entre 2015 y 2016, Ledby asesinó a 7 bebés e intentó matar a otros 6. Aprovechando los momentos en que el personal estaba descuidado o en descanso, Ledby usaba diferentes métodos para dañar a los bebés, como inyectarles aire en la sangre o el estómago, alimentarlos a la fuerza con leche, agredirlos físicamente o envenenarlos con insulina. Ledby actuaba con frialdad y cinismo, fingiendo ser una profesional, dedicada y apasionada por su trabajo, y engañando a sus colegas y a los familiares de las víctimas sobre las causas de las muertes o lesiones. La investigación comenzó cuando se detectó un número anormalmente alto de fallecimientos y colapsos en la unidad neonatal. Sin una explicación médica aparente, Ledby fue arrestada en 2018, después que se encontraran pruebas que la incriminaban, como notas donde confesaba sus crímenes y decía que era una persona malvada. Ledby fue declarada culpable de asesinato e intento de asesinato en este año 2023 y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La policía y el juez no encontraron ningún motivo aparente para sus acciones y dijeron que solo ella sabía las razones de sus actos. El caso de Ledby es uno de los más impactantes y perturbadores que se han conocido en la historia de la medicina y la criminología del Reino Unido. Este caso nos hace reflexionar metafóricamente en que hay muchas religiones y creencias que dan voto y fe de la existencia de un ser maligno llamado Diablo. Y aunque aún no hay evidencia científica de su existencia, podemos en este tipo de casos confirmar que esta mujer es una clara representación de la esencia de este ser y la existencia del mal. ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer algo tan horrible sin tener ninguna razón aparente? ¿Qué factores influyen en el desarrollo de una personalidad tan perversa y cruel? ¿Qué se puede hacer para prevenir y detectar este tipo de conductas? Estas son algunas de las preguntas que nos planteamos al enfrentarnos a este tipo de casos. También nos hace cuestionar nuestra confianza en las instituciones y las personas que se supone deben cuidarnos y protegernos. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando en la unidad neonatal? ¿Qué fallas hubo en el sistema de seguridad y control? ¿Qué responsabilidad tienen los colegas y los superiores de Ledby? Sin duda, no nos resta más que estar al tanto
de las inconsistencias que pueda haber en casos similares para cuidarnos y cuidar a los más vulnerables de monstruos perversos que, lamentablemente, siguen afuera haciendo de las suyas. Hemos llegado al final de este video. El caso de Ledvi es un ejemplo extremo y excepcional de cómo existen personas que sin aparentes motivaciones solo desean ser perversas por voluntad propia. Es un caso que nos conmueve, nos indigna y nos horroriza, pero también nos invita a reflexionar y a aprender a cuidarnos. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Es justa la sentencia de cadena perpetua para esta mujer? ¿O debió de haberse aplicado la pena de muerte para este tipo de casos? Estaré encantado de leerte. Si te ha gustado este tipo de videos, regálame un like y suscríbete. Esto me motiva a seguir creando este tipo de contenido con la finalidad de mantenernos alertas ante este tipo de situaciones aberrantes. Nos vemos en la próxima.